He dibujado previamente algunas moléculas aquí, así que veamos si podemos usar lo que ya sabemos para darles nombre. A ver, en este primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Podemos ver como varias estructuras cíclicas, ¿verdad? Así que para poder asignar un nombre a esta molécula necesitamos encontrar, digamos, el ciclo más grande. Y en ese caso, ese funcionaría, digamos, como o como la columna vertebral de esta molécula. Entonces, si nos damos cuenta, este ciclo de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, mientras que estos dos tienen 4 átomos de carbono. Así que este de aquí va a ser nuestra columna vertebral, va a ser el ciclo más importante. Y de hecho, por eso es que este va a tener como nombre ciclo hexano, ¿verdad? Y le llamamos hexano justamente porque tiene 6 átomos de carbono y la terminación ano se refiere a que es un alcano, ¿verdad? Y un alcano significa que tiene puros enlaces simples. Ahora bien, tenemos estas dos estructuras que son idénticas, que están unidas a este ciclo de 6 átomos de carbono. Y cada uno de estos tiene 4 átomos de carbono, entonces es un butil. Es un butil porque es un grupo que se añade a la cadena o al ciclo principal, pero además está en ciclo, entonces este es un ciclo butil, ¿verdad? Y lo mismo para este caso de abajo, es un ciclo butil. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo podríamos asignar ya completamente el nombre de esta molécula? Entonces, empezaremos a enumerar en cualquiera de ellos y, por ejemplo, en este, y tendremos que seguir enumerando de tal suerte que el siguiente grupo se encuentre lo más cerca. Por ejemplo, si empezamos hacia la derecha, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, esto estaría en el 2 y luego en el 3. El primer grupo después del primero lo podríamos encontrar en el tercer átomo de carbono, mientras que si fuéramos en el sentido de las manecillas del reloj, este sería el 2, 3, 4, 5, estaría en el 5, pero nosotros queremos que esté lo más pronto posible, así que esta es, digamos, la forma de enumerar los átomos de este ciclo. Entonces, podemos ver que tenemos dos ciclobutil en tanto en el 1 como en el 3. Entonces vamos a tener diciclobutil, ¿verdad? Porque tenemos dos. Y además hay que decir en cuáles se encuentran. Y esto está en el 1 y en el 3, ¿verdad? Entonces, esta molécula se llama 1,3 diciclobutil ciclohexano. Otra vez es en el átomo 1 y 3 de nuestro ciclohexano podemos encontrar dos ciclobutiles y esto es lo que le da nombre. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo de aquí abajo. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar el ciclo de longitud más larga. En este caso, este ciclo de aquí, déjenme ponerlo así. Aquí me pasé. En este caso tenemos un ciclo de longitud 5, ¿verdad? Entonces este sería, digamos, un ciclo de longitud 5, mientras que si nosotros consideramos este otro ciclo, tiene longitud 6. Así que este de aquí sería nuestro ciclo principal, ¿verdad? Y ese tiene nombre de ciclo hexano. Ciclo hexano. Ciclo hexano. Y ahora sabemos que tenemos un ciclo pentano, que sería esta estructura de acá, unida a nuestro ciclo hexano. Entonces, este tendría de nombre ciclopentil. Ciclopentil. Recuerden que la terminación il se refiere a que es un grupo alquilo, es decir, digamos como una especie de ramificación de la cadena principal, y no es necesario decir en qué átomo se encuentra, ¿verdad? Porque solo es uno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le da nombre a esta molécula. Vámonos al último ejemplo. En este caso podemos ver que no tenemos estructuras cíclicas, así que como es un alcano, ya que vemos puros enlaces simples, vamos a necesitar encontrar la cadena más larga. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si empezamos de cualquiera de estos tres, tendríamos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Mientras que si empezamos de este lado, tendríamos 1, 2, 3. Así que si consideramos la cadena más larga, vamos a tener que empezar por aquí, ¿verdad? Entonces, de aquí es 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si nos vamos acá es 5 y hacia arriba sería 6, 7. Pero si nos vamos hacia abajo sería 6, 7, 8. Entonces, nuestra cadena más larga sería esta de aquí,
déjenme repetirlo, sería esta de aquí que tiene 8 carbonos. Tenemos esta cadena que tiene 8 carbonos, ¿verdad? Y entonces este de aquí se llamaría octano. Y hay que ver qué otras cosas hay que ponerle al nombre. Ahora, recordemos que para poder enumerar esta cadena tenemos que enumerarlo de tal suerte que encontremos de forma más rápida los grupos alquilo o las ramificaciones. En este caso podemos ver que si empezamos aquí en el segundo carbono ya tenemos las primeras ramificaciones, mientras que si fuera al revés sería hasta el 1, 2, 3, cuarto carbono, ¿verdad? Entonces esta es la forma correcta de enumerar nuestro octano. Muy bien. Ahora bien, sigue identificar todos los grupos alquilo que tenemos en esta estructura. Y si nos damos cuenta, en este carbono 2 tenemos dos grupos metilo, ¿verdad? Tenemos estos dos grupos metilo. Entonces, esto sería un 2,2 dimetil. Dimetil. Y es dimetil porque son dos grupos metilo y ambos están en el átomo de carbono número 2, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre con los otros. En este caso, tenemos en el cuarto carbono esta estructura de aquí, que no es otra cosa más que un propil, ¿verdad? Es un grupo propilo, pero está unido en un átomo de carbono secundario, es decir, que está unido a su vez a otros dos átomos de carbono. Esto sería un sec-propil, o digamos en su nombre común, o que también se le puede asignar, es un isopropil, ¿verdad? Es un isopropil. Ahora, no es difícil darnos cuenta que es la misma situación que esta estructura de aquí. Tenemos dos isopropil, eso le da nombre de diisopropil, ¿verdad? Tenemos dos isopropil y uno se encuentra en el átomo 4 y el otro en el átomo 5 de nuestra cadena principal. Entonces, estas dos, digamos, o más bien esta estructura que hemos circulado con azul sería un 4,5 diisopropil. Entonces, ¿cuál sería el nombre completo? Bueno, ahora lo que tenemos que ver es cuál es la asignación que vamos a hacer en el orden en función digamos, el orden alfabético, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a eliminar este prefijo di o tri, o bueno, los que indiquen cuántos tenemos de ellos, ¿verdad? Entonces, si eliminamos el di, nos queda metil e isopropil, y podemos ver que va primero la I antes que la M. Entonces va a llamarse esto se va a llamar 4,5 diisopropil, ¿verdad? Y luego se llama también 2,2 dimetil. Y finalmente el nombre de la cadena principal, que es el octano. Ahora, muy bien, este es el nombre común, ¿verdad? Este es el nombre común. También podríamos asignar la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Y esencialmente lo único que cambiaría es en estos grupos isopropil, ¿verdad? En este caso, si queremos asignar la nomenclatura sistemática, tenemos que considerarlo como si fuera un alcano, ¿verdad? Y encontrar la cadena más larga en cada uno de estos casos, que es justamente esta, y empezamos a partir digamos, el enlace que une a la cadena principal. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno de estos es un etil. Es un etil porque tiene dos átomos de carbono, pero a estos están unidos un grupo metilo, ¿verdad? Entonces, y además están metidos en el primer átomo de carbono, entonces esto sería un metiletil, pero en el primer átomo de carbono, ¿verdad? Y en la nomenclatura sistemática no utilizamos el di, vamos a poner bis. Bis, que significa que tenemos dos de estas estructuras. Entonces, esto nos cambia radicalmente el nombre. Y bueno, no tan radical, pero sí en el orden, porque ahora nos damos cuenta que si eliminamos el dimetil y el bis y demás, ambos empiezan con la M. Entonces,
si nos damos cuenta, esto es, digamos, solo fijándonos en lo importante, esto es metil y esto es metiletil. Entonces, este de aquí es el primero que va a ir en nuestro nombre. Así que en este caso sería el 2,2 dimetil, y ahora iría esta estructura que está tanto en el 4 como en el 5, sería 4,5 bis de el 1 metiletil, ¿verdad? Y finalmente nuestra cadena principal, que es el octano. Entonces, este sería el nombre sistemático, ¿verdad? Entonces, rápidamente podemos ver que el nombre sistemático nos está diciendo, en el átomo 2 de la cadena principal de nuestro octano, hay 2 metiles, ¿verdad? Hay 2 metiles en el átomo número 2 de la cadena principal. Mientras que en el átomo 4 y en el 5 va a haber esta estructura, que es el 1 metiletil, es decir, tenemos un etilo y en el primer carbono añadimos un grupo etilo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta parte. Y finalmente, como ya habíamos mencionado, el octano es porque la cadena principal tiene 8 átomos de carbono. Así que estas dos son dos formas de asignarle nombre, son esencialmente lo mismo. El primero fue la nomenclatura común, mientras que el segundo es la nomenclatura sistemática.